Bienvenidos a este sexto programa acerca de la cruz. Están siendo programas extraordinarios, de muchísima bendición, muchísima edificación para nuestras vidas y indudablemente son también herramientas que Dios nos da para poder bendecir a otros. Antes de presentar, que ya estáis viendo a nuestro expositor y a nuestro maestro el día de hoy, a Félix, antes de darle lugar a él, por favor, deja tu comentario, deja tu saludo, dinos desde dónde estás conectado, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, eso nos ayuda mucho también a nosotros y a ti a recibir las notificaciones. Y el día de hoy, en este sexto programa de la cruz, es titulado Viviendo bajo la cruz, bajo esa sombra de la cruz, que nos introduce o nos proporciona una nueva comunidad, una nueva familia en la fe, también nos da y nos proporciona una nueva y restaurada identidad de nosotros mismos y también nos da la razón y la causa de nuestro servicio, del propósito que Dios tiene para nosotros y esos dones y talentos también que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que, bueno, lo prometido es deuda. Félix, te saludamos. ¿Cómo estás, lo primero? Bueno, pues muy bien, gracias a Dios estamos bien y bueno, pues nuevamente contento de poder participar, de poder seguir aportando luz e información que también se traduzca en transformación, en este caso con el tema de la cruz, que yo creo que está siendo apasionante. Así es, así es. Hemos dicho, Félix, vamos a dividir este programa, este estudio, en tres grandes partes. La primera es la cruz nos proporciona una nueva familia en la fe. En segundo lugar, una nueva y restaurada identidad de nosotros mismos. Y en tercero, una oportunidad para servir. Así que comenzamos con este primer punto. Damos muchas gracias a Dios que no solamente nos salvó, y que nos dejó en esa perpetua soledad del individualismo, sino damos gracias que nos ha introducido en una nueva familia. Dios se ha revelado como Padre, por lo tanto nosotros somos hijos y eso nos constituye en hermanos los unos para con los otros. Así que, ¿qué es lo que podemos decir de esta nueva comunidad, de esta nueva familia que Dios ha establecido por medio de la cruz? ¿Y por qué es tan sumamente importante todo esto? Bueno, lo que tenemos que ver primeramente es que Jesús, en su muerte, lo vemos rechazado por su pueblo y también abandonado por sus discípulos. Entonces nada prometía que aquella misión, aquella muerte fuera a tener éxito, porque murió en completa soledad. Wow. Pero Jesús ya predijo cuál iba a ser su muerte, iba a ser en la cruz, y también dijo que si él fuera levantado, él atraería hacia sí a todos los hombres. Luego ahí estaba dejando una promesa de la muerte que iba a tener, pero también del fruto que ésta iba a generar. De hecho, vemos en el libro de Pentecostés cómo aquella predicción empieza a tener un cumplimiento. En el primer discurso de Pedro vemos ya miles de personas convirtiéndose, adhiriéndose, en este caso, a la familia de la fe. El mismo pasaje de Hechos 2 dice, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego vemos que a la comunidad de la fe se van añadiendo personas que por un lado renuncian a sí mismas, a su yo, a su pecado, y también a la sociedad o al mundo, a su sistema, para, en este caso, integrarse a una nueva familia, una nueva comunidad, que es la iglesia, que es la comunidad o la familia de la cruz, de la fe en Cristo Jesús. Y esta nueva comunidad, esta nueva familia, va a estar bajo el paraguas, bajo los parámetros de la cruz, de la obra de la cruz de Cristo. Claro. Y esto va a afectar absolutamente a todas sus relaciones. Por un lado, bueno, tengo que hacer hincapié en que la conversión de una persona no se produce, o sea, el objetivo que Dios tenía o que Jesús tenía no es que la persona fuera salva y ya está, y se quedara ella sola de manera aislada, sino que el propósito era integrarla en una familia, en una comunidad. Luego, por lo tanto, quiero dejar bien claro, no existen los cristianos solitarios, no existen los llaneros solitarios.
Es decir, y luego tenemos la propia enseñanza del apóstol Pablo en Corintios 12, en 1 Corintios 12, hemos sido bautizados en un cuerpo. Eso es muy importante. Somos miembros, pero de un cuerpo, no hay miembros aislados. Ahora, esa nueva comunidad bajo el paraguas de la cruz va a ser su guía, va a ser su brújula, va a ser la que va a determinar los criterios por los cuales se va a mover, va a actuar, cuál es su destino, cuál es su propósito, va a transformar todas sus relaciones, sus actitudes hacia uno mismo, hacia Dios, pero también hacia las personas que nos rodean. Entonces la cruz va a ser nuestra brújula, nuestro eje, que, como digo, nos va a transformar en todas las relaciones que un ser humano tiene, consigo mismo, con Dios, pero también con la comunidad que le rodea. La comunidad de fe o la familia de la fe no solamente celebra, en este caso, a su Dios, no solamente le rinde adoración, sino que también está llamada a autocomprenderse, a saber cuál es su propósito, quién eres tú, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que dar, hacia dónde te diriges. Es decir, la cruz va a traer propósito, va a traer identidad, va a traer sentido a todo, en este caso, lo que comprende una vida humana. Wow, impresionante. Cómo, me encanta lo que has dicho, cómo la cruz es central y revoluciona nuestra actitud hacia Dios, en primer lugar, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y ahí, Félix, pues vamos a seguir ahondando. Hemos visto este primer punto, la cruz nos proporciona una familia. La salvación es privada, personal, pero el desarrollo y el crecimiento de esa salvación siempre es comunitaria, es pública, es congregacional, es familiar. Y cómo la cruz es central, ¿no? Y como centro, pues nos proporciona ese equilibrio y esa medida justa de todas las cosas. Porque fuera de la cruz, Félix, y no vamos a ser exhaustivos, pero es que fuera de la cruz nos encontramos de todo, ¿no? Como en botica. Hay una corriente que nos ve como al hombre, como la identidad del hombre como meros animales. Hay otra corriente que nos verá como máquinas, robots ya prediseñados o programados que simplemente responden a estímulos del exterior. Y luego la tercera corriente, ¿no? Los que hablan del superyo, del humanismo, ¿no? Exacerbado y que somos dioses. Entonces, todo esto nos habla, y ya entramos al segundo bloque, ¿no? Nos habla de la autoimagen, nos habla de la imagen que debemos tener. Que fuera de la cruz, repito, o nos ven como animales, o como máquinas, o como dioses. Pero la cruz, ¿qué nos dice en cuanto a nuestra identidad? Bueno, en cuanto a lo que has comentado, cada uno trae una herencia, hay de todo, como en botica, y normalmente nos vamos a encontrar dos extremos. Uno, una imagen muy pobre del ser humano, motivada muchas veces pues, por circunstancias que han ocurrido en nuestra infancia, en nuestro seno familiar, por prejuicios raciales, por prejuicios sexuales. También incluso puede venir una pobre imagen, pues una tragedia que en un momento dado te ha golpeado y eso te hace sentir un fracasado, afecta a tu dignidad. Incluso, pues algunos hablan de que el ser humano llega a ser incluso considerado como un número de seguridad social, ¿no? Podemos llegar hasta esos extremos de una imagen pobrísima del ser humano, simplemente somos un número, somos una cifra, etcétera, etcétera. Entonces eso contribuye a tener una imagen pobre del ser humano. Y por otro lado es lo que tú has dicho. Luego están aquellos que, lejos de esa imagen pobre, se van al otro extremo. Y es una imagen pues idílica, fantástica, donde sostienen que la naturaleza humana es buena en sí misma y el ser humano se tiene que conocer a sí mismo, se tiene que realizar a sí mismo, se tiene que autocomplacer a sí mismo, se tiene que autorrealizar a sí mismo, y eso, claro, van estirando tanto el hilo que llega al punto de incluso sostener la autodeificación del ser humano. El hombre puede llegar a ser Dios. De hecho, hay aquí una frase que se menciona en la jerga, que llaman del yoísmo, ¿no? De esa, vamos a decir, secta o ese movimiento, esa escuela de pensamiento, donde dice: me amo a mí mismo, no soy vanidoso, no soy más que un buen amigo de mí mismo y me gusta hacer todo lo que me hace sentir bien.
Entonces vemos que es todo mirando hacia uno mismo. Y lamentablemente también en las iglesias, en los cristianos, pues este tipo de pensamiento se ha filtrado mucho. Lo vemos en el pensamiento positivo, en ciertas cosas relacionadas con coaching, que pueden llegar al extremo de decir, bueno, saca al campeón que tienes dentro, saca lo bueno que tú eres, etcétera, etcétera. Y creo que viene por un concepto mal entendido de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces piensan que primero para amar al prójimo te tienes que amar mucho a ti mismo. Pero si vemos bien ese mandamiento, en la ecuación no entra el amarte a ti mismo. Es amar a Dios y como consecuencia amarás al prójimo. Claro, claro. Pero claro, y todo esto suscita entonces por lo menos a mí, hablo de mí, yo creo que todos los que nos estén viendo, también a ellos se les suscita una tensión, es decir, ¿cómo podemos armonizar o dónde está el equilibrio o cómo podemos tener esa buena identidad huyendo de esos extremos, de no odiarnos a nosotros mismos, porque claro, Dios no quiere que nos odiemos, pero tampoco amarnos y ser esos amadores de nosotros mismos, ¿no? Como queda descrito en la Escritura. Romanos 12 se nos dice, Pablo decía que cada uno piense de sí mismo de manera con cordura, ¿no? Que es con sofroneo. Así que cómo la cruz, cómo nos ayuda a tener ese buen equilibrio para no caer en un odio tóxico lesivo hacia nosotros mismos, pero tampoco en un amor vanidoso, orgulloso, soberbio, autosuficiente hacia nosotros mismos. La cruz, ¿cómo nos ayuda en ese sentido, Félix? Bueno, la cruz nos va a llevar, en este caso, hacia dos corrientes, hacia dos lugares. Uno va a ser la autonegación, y por otro lado también la autoafirmación. Entonces vamos a tener que desechar y aportar nuevas cosas a nuestra nueva vida, a nuestra nueva naturaleza. Recordemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos una nueva naturaleza y por lo tanto Dios nos insta a ser transformados, a ser cambiados. El mismo Romanos 12 dice, oye, no os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. Entonces, lo que nos va a llevar, en este caso la cruz, es a ese proceso de transformación, como digo, llevándonos a la autoafirmación, pero también a la autonegación, y todo esto bajo el paraguas de la cruz de Cristo, de la obra de la cruz de Cristo. Por un lado tenemos la autonegación. Ahora, la autonegación la tenemos que entender como la invitación que hace Jesús cuando nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Ese es el concepto de autonegación. Ahora, el mismo Jesús es el que se pone como ejemplo en ese mismo pasaje de Marcos 8, donde Jesús emite esta frase, esta sentencia. Jesús predice su muerte, predice sus padecimientos, y no solamente se queda en él, sino que lo que Jesús está diciendo es que cualquiera que sea mi discípulo, él también tiene que estar dispuesto a morir, tiene que estar dispuesto a sacrificarse. Y lo que me gusta, en cuanto a una ilustración muy bonita, es que de alguna manera representamos el rol tanto de Barrabás como de Simón de Cirene. A ver. Por un lado, Jesús nos ha librado del castigo que merecíamos, sí, muriendo en la cruz de Cristo, pero por otro lado, Cristo nos llama a llevar su cruz, como en este caso Simón de Cirene. Simón de Cirene tuvo que llevar la cruz de Cristo, así que es bonita esa ilustración, que por un lado somos ese Barrabás que fuimos librados del castigo que merecíamos, que era la muerte en la cruz, pero por otro lado somos ese Simón de Cirene dispuestos a llevar esa cruz cada día, muriendo en este caso a nuestro yo. Es cierto que quizá Jesús podía estar haciendo referencia cuando dice tome la cruz y sígame, podía estar quizá haciendo referencia al martirio, incluso llegar hasta ese extremo. Eso no está para nada descartado. De hecho, vemos que muchos de los discípulos, muchos de los cristianos, a lo largo de la historia han dado su vida, en este caso por la causa de Cristo Jesús.
Pero lo que la mayoría de los autores coinciden es que este mandato, esta invitación, va a algo más interno del ser humano, y es a negarte a ti mismo, a tus deseos, a tu vieja naturaleza, a tu pecado. De hecho, fíjate que cuando en el pasaje donde se dice que Pedro negó a Jesús, ¿sí? Jesús está utilizando esa misma palabra. Cuando dice niegues a sí mismo, es decir, repúdiate, dale la espalda, niega, en este caso, a tu yo, Claro. Entendido como el viejo hombre, ¿no? Que está Claro. viciado por el pecado, que está viciado por la naturaleza pecaminosa. De hecho, hay una frase muy bonita de Bonhoeffer que dice: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que acuda y muera. Qué frase más impactante, pero al final es una realidad. Y también, pues, podemos concluir que negarse a uno mismo es volverse de la idolatría, del egocentrismo. Eso es buenísimo. Negarse a uno mismo es decir no y volverse, huir de darle ese culto al yo, ¿no? Al ego, de vivir en ese egocentrismo. Pablo diría, ¿no? En Gálatas 5:24 que los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así que morir a uno mismo no significa suicidarse, por favor, lo entendemos, ni destruir nuestra identidad, ni nuestro ser, sino todo lo contrario, es destruir y decir no a lo malo que hay en nosotros por causa de nuestra carne, de nuestras concupiscencias, por causa del pecado. Así que esa palabra sería, ¿no?, de morir a nosotros mismos a través también de la ayuda, la asistencia, el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir en esa nueva comunión con Dios, ¿verdad? En este caso, Félix, y podemos continuar con todo este asunto de la muerte, que yo creo que es un terreno donde, si quieres, podríamos incluso hacer un paréntesis y ahondar un poquito con este asunto de lo que realmente significa ese morir, ¿no? Porque yo creo que como creyentes debemos entenderlo, y la Iglesia debe tener claro todos estos conceptos, ¿no?, que estamos poniendo ahora sobre la mesa. Sí, el apóstol Pablo en sus escritos nos habla de 3 muertes que provocan también 3 resurrecciones o 3 tipos de vida. Por un lado tenemos una primera muerte, que sería de carácter legal, que es una muerte al pecado, y redunda, en este caso, en una vida para Dios. Es cuando el creyente, por medio de la fe, se identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y somos libres del pecado, la paga del pecado, que era muerte, ya ha sido pagada en Cristo Jesús, y nosotros hemos sido librados de ese castigo, y por lo tanto disfrutamos de una nueva vida en libertad, en este caso con Dios. La segunda muerte tiene que ver con lo que hemos estado viendo, de ese negarse a sí mismo. Sería una muerte moral, una muerte al yo. Y esta, como digo, está relacionada con esos deseos, esas pasiones, lo que denominaríamos, o lo que podríamos entender como ese proceso de santificación, donde vamos haciendo morir las obras de la carne cada día, y esto va a redundar en una comunión con Dios más plena, más sana, más íntima. Y luego tenemos también una tercera muerte, que sería una muerte física, y que tiene que ver, en este caso, con lo que la Biblia habla, las marcas de Cristo en el cuerpo, los padecimientos, las aflicciones. Cuando Pablo decía morimos todos los días, somos muertos todos los días, cada día muero, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, se está refiriendo a padecimientos, se está refiriendo a dificultades, se está refiriendo a todo tipo de oposición, también a enfermedades. Está hablando de algo en la carne, algo en lo físico. Y eso va a redundar, sin lugar a dudas, en más evidencia del poder de Cristo en nosotros. Es lo que Pablo muchas veces, es lo que Pablo también dijo cuando cuando él le pide al Señor que le quite el aguijón en la carne, que tiene que ver precisamente con estos padecimientos. Sí. Y Pablo dice: el Señor ya me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, esto es lo que va a provocar ese tipo de muerte. Entonces, la primera muerte, como digo, es legal y sucede una vez y para siempre,
Correcto. La segunda muerte es de carácter moral, es al yo, es al viejo hombre, y esa sucede diariamente. Y algo muy importante, el creyente tiene que participar activamente. Sí. Podríamos también utilizar las palabras del apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Entonces, es una acción de cooperación del creyente con la obra del Espíritu Santo para precisamente provocar esta santificación o esta mortificación del pecado. Y luego tenemos esa tercera muerte, que es la muerte física, que también es una muerte a la seguridad, a lo que yo creo que tengo seguro, a todo mi entorno, a todo lo que soy, y nos lleva en este caso a una vida de padecimientos, a una vida de dificultades. Y la segunda y la tercera son continuas, se dan continuamente en la vida del discípulo hasta que pasemos en este caso a mejor vida con el Señor. Claro. Entonces, todas estas, las tres, van a estar siempre presentes en la vida de un discípulo de Cristo. Me encanta, ¿no? Cómo la obra de la cruz nos cubre completamente. El pasado, en esa muerte legal, somos justificados, en nuestro presente, esa muerte, digamos, moral, que somos transformados, santificados, y esa muerte que ya estamos viendo, nuestros cuerpos se van enfermando y deteriorando, que experimentaremos esa resurrección futura. Así que bajo el amparo y la sombra de la cruz, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro está cubierto. Bueno, nos has hablado, estamos en este segundo bloque que es la identidad, que la cruz, esa nueva y adecuada identidad que la cruz nos proporciona. Nos has hablado acerca de la autonegación, de esa negarnos a nosotros mismos, pero creo que nos habías, si mi memoria no me falla, nos habías dicho que hay otra cara de la moneda que tiene que ver con la autoafirmación. La cruz nos proporciona un aspecto, digamos, positivo y un aspecto de afirmación. ¿En qué consiste? Muy bien. La autoafirmación no consiste en amarse a uno mismo. Ya también lo hemos comentado antes. Cuidado con interpretar ese mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo de manera errónea. Ya hemos visto que no consiste en eso. Y tampoco vemos que en los evangelios Jesús tenía una animadversión o una opinión negativa acerca de los seres humanos, y tampoco lo alentaba, en este caso, a que lo hicieran otros. Claro. Vemos esto que estoy diciendo acerca de Jesús, vemos precisamente todo lo contrario. Jesús vemos que valoraba la vida humana, claro. Le daba valor, la realzaba, y lo podemos ver en tres, vamos a decir, en tres pilares o tres rasgos del ministerio de Jesús. Por un lado, lo vemos en sus enseñanzas. Jesús habló en los evangelios de que la vida de un ser humano vale más que la de un ave, que la de una bestia. Es verdad. Y también Jesús, en este caso, tomó todo esto, yo creo, de los pasajes de Génesis, de la doctrina de Génesis acerca de la creación. Vemos que él está pues recordando que el hombre es el pináculo o es la obra maestra de Dios en la creación. Luego vemos que Jesús, en este caso, rescata el valor que el ser humano tiene para Dios. Pero no solamente Jesús se queda en una enseñanza, sino que también lo demuestra con su actitud hacia el ser humano. Vemos que lejos de despreciarlo, lejos de desecharlo, él se acerca al ser humano, es alguien cercano. Y encima cercano a personas que socialmente eran rechazadas. Él se acercó a publicanos, a prostitutas, a enfermos, a leprosos, también a la mujer la trató con dignidad en público. Dejaba que los niños, alentaba que los niños se acercaran a él para bendecirlos. Y como digo, todo eso, ese amor y servicio a las personas que Jesús mostraba, realzaba el valor de la vida humana. Y en tercer lugar, pues ahí tenemos sin duda la muestra definitiva, y es la misión y muerte de Jesús por los seres humanos. O sea, Jesús vino a morir por los seres humanos, vino a morir por nosotros. De hecho, él dice, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Pero todavía va más allá.
no solamente he venido a servir, sino yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. O sea, Él vino también a morir, a dar su vida, en este caso, por los seres humanos. Entonces, cuando miramos a la cruz, es cuando apreciamos el verdadero valor que Dios, que Jesús le da al ser humano. El otro día me pasaban una foto que se aplicaba justamente al valor que Dios le da a nosotros, a los seres humanos, y estaba basado en esta frase que el valor de un objeto está determinado por el precio que uno quiera pagar por él. Y vemos el valor que nosotros tenemos delante, ¿no?, a los ojos de Dios, porque vemos el valor de lo que Él entregó, que entregó su propio Hijo, y Cristo entregó su propia vida en rescate por nosotros. Por lo tanto, vemos cómo es verdad, cómo Dios nos valora. Bueno, Félix, nos has aclarado, digamos, entre comillas, un problema, pero ahora a mí me has creado otro, y ahí te va. Ahora explico a qué me refiero. Nos has dicho, en nuestra nueva identidad restaurada que debemos tener y que podemos tener a través de la cruz, nos has dicho qué es lo que hay que hacer. Negarnos, decir no al pecado, al yo, al mundo y demás, a la carne, y sí afirmarnos, vernos como Dios nos ve a través del valor de la cruz. Nos has dicho qué hacer, pero ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Porque claro, es una paradoja, es una contradicción. Nos dices, niégate a ti mismo, pero por otro lado te tienes que amar a través de ese amor que yo te tengo. Entonces, ¿cómo podemos, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos reconciliar o cómo es posible valorarnos y al mismo tiempo negarnos? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo que tenemos que entender es que nuestro yo presenta dos realidades. Por un lado, está creado a la imagen y semejanza de Dios, pero por otro lado vemos que también está afectado por la caída, por el pecado. Entonces tenemos que convivir con esas dos naturalezas. Entonces, una regla sencilla para qué es lo que debemos afirmar y qué es lo que debemos negar es todo lo que esté basado en las enseñanzas de Cristo Jesús en los evangelios. Eso es lo que debemos afirmar y eso es lo que debemos negar. Debemos afirmar cosas que están acorde con esa creación hecha a imagen y semejanza de Dios, ese propósito original que Dios nos muestra en Génesis. Por ejemplo, tenemos cosas que afirmar por nuestra racionalidad. No somos animales, no somos bestias, somos personas con la capacidad de razonar, de entender las cosas. Podemos actuar con sentido, valorando, pesando, no de manera instintiva como si fuéramos un animal, sino que tenemos, gracias a Dios, raciocinio. También en cuanto al tema de la sexualidad, tenemos que también afirmar esas cosas, una sexualidad sana, la idea de familia, de matrimonio que Dios ha instaurado, también la mayordomía en cuanto a cómo tratar la tierra, los recursos, cómo cultivarla, y también, por ejemplo, la autoconciencia de la trascendencia de la majestad de Dios, que debemos adorarlo, que debemos obedecerle. En fin, todo esto es lo que nosotros debemos afirmar, y Cristo sí vino para redimir precisamente esto que el pecado había, en este caso, arruinado. Ahora, ¿qué es lo que debemos negar? Bueno, pues todo lo contrario, todo lo que en este caso la caída distorsionó. Pues vemos los modelos de familia, vemos los modelos de sexualidad, vemos también una egolatría, vemos el hombre siendo el centro del universo y Dios dejado a un lado. Ahora, Cristo sí vino a destruir esto. O sea, Cristo no vino precisamente a redimirlo, a mejorarlo, sino vino directamente a destruir lo que serían las obras del diablo, las obras de la carne. En este caso, Dios quiere que las podamos eliminar de nuestras vidas. Y tenemos que ver que en el creyente, no solamente tenemos que tener, o el creyente no debe tener una visión de un ser creado a imagen y semejanza de Dios y un ser caído, un ser desfigurado por la caída, sino que debemos pensar en términos de seres creados, seres caídos, pero también regenerados, recreados a la imagen y semejanza de Dios. Luego, por lo tanto, ese nuevo plus, ese nuevo elemento que nosotros tenemos, nos lleva a un punto más.
nos lleva a una milla extra más, y es que podemos afirmar y negar todavía más cosas. Entonces, primeramente, pues tenemos más cosas que afirmar. Como hemos dicho, nuestro nuevo yo ha sido creado a la imagen de Dios, en base a su santidad, en base a la verdad, y vamos creciendo y vamos madurando en la medida que contemplamos esa imagen, vamos creciendo en ese conocimiento de quién es el Hijo de Dios. En este caso tenemos la persona de Jesús como ese Hijo perfecto, ese modelo perfecto. Al tiempo que miramos las Escrituras somos transformados por la obra del Espíritu Santo hasta llegar al conocimiento pleno. Claro. Según lo que acabo de entender de lo que nos has dicho, como raza humana tenemos ciertas obligaciones o ciertas oportunidades para afirmar cosas. Bien has hablado de como ser humano debemos afirmar nuestra parte o aspecto racional, nuestro aspecto moral, incluso nuestra necesidad espiritual, ¿no? Ese sentimiento de que somos eternos y que hay un Dios y que alguna vez todos compareceremos delante de Él. Pero claro, como creyentes, sobre eso que es común para todo ser humano, creado a imagen y semejanza, tenemos un plus, porque ya hemos sido redimidos y podemos afirmar más cosas que son las que nos has descrito hace un instante. En el aspecto, en cuanto a... En el otro aspecto, la otra cara de esa moneda, en ese plus añadido, ¿qué es lo que también nosotros podríamos seguir negando o cuál es el llamado de Dios por medio de la cruz como creyentes a seguir negando? Porque ya has hablado obviamente de negar el yo, de negar el pecado, el mundo y todas estas cosas, pero también podemos negar más cosas. Tenemos un llamado a través de la cruz, o se ha quedado ahí, en algo más genérico que tiene que ver simplemente con el pecado, las cosas propiamente, intrínsecamente hablando, malas. Como has dicho, el cristiano no solamente está llamado a negar, vamos a decir, las cosas atribuibles a la caída del hombre, lo que sería el pecado, sino que como creyentes, y con este nuevo elemento, que es la nueva vida que tenemos en Cristo, somos nueva criatura, claro. Dios nos llama todavía a un sacrificio mayor y nos llama a negar cosas que no son en esencia malas, no son cosas negativas, no son atribuibles a la caída, pero podríamos decir que serían lo que son privilegios o cosas que a mí me gustan, mis deseos, mis gustos, etcétera, etcétera. Dios nos llama, en este caso, a negarlas. Ahora, todo esto con un propósito. Y es que muchas veces esas cosas, no siendo malas, impiden que el propósito de Dios o que la obra de Dios se desarrolle a través de nosotros. Y vamos a ver un ejemplo muy claro y, por supuesto, vamos a poner el ejemplo máximo, que es Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2 tenemos a Cristo, dice que siendo en forma de Dios, dejó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dejó su gloria, dejó sus privilegios, en este caso para hacerse hombre, para ser un Mesías que pudiera salvar al ser humano. Y lo más hermoso de todo esto es que Cristo no podía seguir usando sus prerrogativas como Dios y al mismo tiempo ser un sustituto perfecto o un representante perfecto de la raza humana. Ese era incompatible. Entonces tuvo que dejar por un tiempo esas prerrogativas, esa gloria, ese privilegio, que no era malo. ¿Cómo puede ser malo la gloria, ¿no? En este caso de Cristo, que además nunca pecó, que además no se merecía esa muerte, no se merecía esos padecimientos? Pues en el caso de Cristo Jesús es claro. Él lo hizo porque era la única manera de identificarse con nosotros y de ser un Salvador perfecto para nosotros. Entonces me encanta el ejemplo de Cristo Jesús. Él no se aferró a esa gloria, sino por un tiempo la dejó para ser el mediador y el Salvador perfecto para nosotros. Pero también lo vemos en la vida del apóstol Pablo. De hecho, Pablo en ese mismo pasaje de Filipenses dice: haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo también vemos un ejemplo claro de renuncia a privilegios, a diferentes, vamos a decir, dones
derechos, tal vez. Hechos que él tenía. Él fue designado apóstol por el mismo Cristo Jesús. Él tenía autoridad, pero él, por ejemplo, no usó ese recurso, esa autoridad que Dios le dio, por ejemplo, para casarse. Y fíjate que el resto de los apóstoles estaban casados, el mismo Pablo lo dice. Pero él sabía que si se casaba quizá no hubiera tenido la trascendencia, o hubiera podido viajar tanto, hubiera podido servir tanto a los hermanos, que si tuviera una compañera de viaje, ¿no? Tampoco usó de su autoridad para exigir un sostén económico. Nunca obligó, nunca forzó a nadie a decir, oye, soy el apóstol o soy el fulanito de tal, me tenéis que dar una ofrenda X cada vez que yo aparezca por aquí. Pablo no usó de esas prerrogativas para abusar de los hermanos, sino que en este caso supo entender, supo tener ese sentir que vio y que experimentó en Cristo Jesús. Wow. Y también Pablo pues lo enseña en este caso a sus discípulos, también a tratar, a limitar en este caso sus libertades por amor, en este caso a los hermanos, en este caso a los más débiles, pues no mal usar la autoridad, sino ser pacientes. A veces tienes que renunciar a ciertas cosas delante de otros para no ser motivo de tropiezo. Todo esto para que la fe del otro pues no se vea interrumpida, no se vea afectada. Así que Pablo en este sentido, por el ejemplo de Cristo y por su propio ejemplo, pues nos da en este caso una medida correcta de cuál es esa negación, y siempre es con el fin de que la obra de Cristo prospere, de que la iglesia sea edificada y que en este caso Dios sea edificado. Ahora, terminamos. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi yo? Bueno, pues vemos que es una mezcla de alguien pues creado a la imagen de Dios, redimido, pero también tiene esa parte caída, tiene esa parte perversa. Entonces, como creyentes debemos ser audaces a la hora de afirmar, en este caso, las cosas que Dios nos muestra en los evangelios, pero también debemos ser prestos a la hora de negar y de rechazar pues todo aquello que es fruto de la caída, fruto del pecado, y que por lo tanto altera o estorba nuestro crecimiento, en este caso personal, pero también en cuanto a la comunidad de la fe. Así es, buenísimo, porque a veces esas buenas cosas, no está mal tener un hobby o tener ciertas distracciones o pasatiempos o ciertos hábitos, pero a veces esos buenos hábitos toman control de nosotros y nos desvían. Y luego, y no necesariamente nos tienen que desviar, sino como bien tú decías, y creo que es muy correcto en un contexto también de comunidad y de servicio a los demás, a veces, bueno, pues uno se tiene que negar a sí mismo pues por un beneficio mayor, ¿no? Por un beneficio que no recae en uno mismo, sino que decir, bueno, pues voy a entregar esto, voy a morir a este tiempo, a esta agenda, a este plan, a este propósito, incluso a este dinero, a este recurso, para ponerlo al servicio de los demás. Y esto, Félix, nos da pie a abordar la tercera y última parte de este estudio, que tenía que ver cómo la cruz, hemos dicho, nos da una nueva familia en la fe, nos da una nueva y restaurada identidad, y también decíamos desde el principio, nos da una oportunidad de servir. Cómo al negarnos a nosotros mismos, no solamente vivimos para Dios, sino que empezamos a vivir para los demás. No solamente vivir en una relación vertical, sino ahora en una relación también horizontal con nuestros semejantes, ¿no? Con lo que la Biblia denomina el prójimo. Y ahí tiene que ver mucho, obviamente, la cruz, porque es que Cristo murió, sí, murió por él a sí mismo, murió para el Padre, pero murió por nosotros. Así que, siguiendo esta línea, y para abordar este tercer punto, la cruz, ¿qué nos dice acerca de este aspecto del servicio, ¿no? De poder vivir también para los demás, ¿no? ¿Y en qué entornos? Bueno, vamos a ir viendo los diferentes entornos que normalmente como seres humanos, y en este caso como cristianos, tenemos. Vamos a ir desde el hogar, la iglesia y finalmente al mundo. Y como dije al principio, la autocomprensión que la comunidad de la cruz debe tener, o que el creyente debe tener, tiene un fin, y es la autoentrega. Es la autoentrega, es el sacrificarse
como hemos dicho, para una causa, para los demás, etcétera, etcétera, no para que uno se quede ensimismado consigo mismo. Entonces, en cuanto al hogar cristiano, bueno, tenemos, por ejemplo, la carta de los Efesios, capítulo 5, ahí nos habla de diferentes tipos de relaciones entre esposos, padres con hijos, en este caso amos o jefes con empleados. Ahí regula una serie de relaciones y cómo el cristiano las tiene que abordar. Y todo, en este caso, por reverencia a Cristo, por amor a Cristo, y siempre revestido de una humildad. Es cierto que los hogares cristianos deberían tener mejores resultados, deberían ser, vamos a decir, más fructíferos si estuviéramos bajo el paraguas, en este caso, de los parámetros de la cruz. Es verdad. Tenemos ejemplos, ya te digo, de padres con hijos. Y en cuanto, por ejemplo, el tema de los esposos, vemos un ejemplo pues, de un amor sacrificial al máximo. Dice que los esposos deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, se sacrificó por ella, murió por ella, la nutre, la sustenta. Entonces, en este caso, el rol del esposo es el dar incluso su vida para presentar, en este caso, una esposa digna, una esposa reluciente. También te habla de sustentarla. Dice, nadie aborrece a su carne, ¿no? Sino que la cuida, la sustenta, y habla en este caso de la mujer. Y así el resto de relaciones. Todas deben estar, vamos a decir, medidas, deben estar sustentadas por los parámetros de la cruz. Pasamos en este caso al otro ámbito que es la iglesia. Y podríamos empezar con los pastores, con los líderes, ¿no? Porque al final pues son los ejemplos y como Pablo dijo, oye, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Bueno, es una afirmación muy fuerte y te pone sin duda en el disparadero. Y sabemos que el tema del liderazgo, el tema pastoral, lleva implícito pues el ejercer una autoridad, el ejercer una disciplina. La palabra nos insta a someternos a los pastores, nos insta a escucharlos, a obedecerlos, y eso está bien, eso es bíblico. Pero el liderazgo que Cristo entiende es un liderazgo basado en el servicio y también en la humildad. En el servicio y en la humildad. De hecho, también tenemos primera de Pedro, nos va a hablar, capítulo 5, mucho de esto, ¿no? Sí, que, extraordinario. Nos habla de apacentar la grey, ¿no? No se trata de dar barazos, sino apacentar, ¿no? Nos habla de no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no teniendo señorío, en este caso de la congregación. Entonces vemos ahí esa tensión, por un lado, que como Pablo entendía que tenía el poder de la resurrección de Cristo, porque el Cristo resucitado es un Cristo de poder, es un Cristo de autoridad. Cuando Cristo resucita y asciende, él dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces Pablo podía agarrarse a ese argumento y decir, bueno, aquí está, tengo toda autoridad y por lo tanto voy a ponerme a dar barazos, a sacar la espada, etcétera, etcétera. Pero también Pablo era consciente de la muerte de Cristo. Y eso te habla de la humildad. Y eso te habla de soportar. Y eso es precioso, el poder congeniar, el poder tener estas dos cosas en mente en el ministerio pastoral es algo precioso. Ahora, no solamente la obligación se queda en los pastores, sino también nuestras relaciones han de ser, en este caso, de amor al prójimo, me refiero al resto de la congregación, amar a los hermanos como a ti mismo, servirles, prefiriéndoos los unos a los otros, nadie teniendo un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener, no haciendo las cosas por contienda, por vanagloria, es decir, en todo lo que podamos hacer bien a la familia de la fe, como también nos insta la Escritura. Y eso lleva a una renuncia de derechos propios muchas veces. El servicio a los demás pues nos va a llevar siempre a una renuncia de derechos propios. Eso es. Y luego finalmente tenemos la última esfera de servicio, que es el mundo. Porque muchas veces podemos quizá quedarnos mucho en el hogar, quedar mucho en la iglesia, pero olvidamos que la misión de Cristo era venir a morir precisamente por el mundo. Su nacimiento, su muerte y su resurrección están totalmente aplicadas o diseñadas para venir a este mundo, pues en su nacimiento identificándose con la humanidad. En su muerte, pues vemos que era necesario para que pudiera
dar fruto en cuanto a la formación de una nueva comunidad, de una nueva iglesia. Y en cuanto a la resurrección, pues vemos que Cristo tiene esa autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, y también da esa autoridad a la iglesia para que pueda ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y tenemos el respaldo de Dios para poder sacar de las tinieblas a la luz, en este caso de Cristo, a todos aquellos que andan en oscuridad. Entonces, vemos que el creyente, en cuanto al mundo, pues tiene que identificarse, porque al final tú tienes un semejante que está en la misma condición que tú estabas antes de Cristo. Tienes que estar dispuesto a morir, tienes que estar dispuesto a sacrificarte, pagar un precio para que haya un fruto. Y por último, sabiendo que vas en la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y este sería un poco el resumen en cuanto al servicio que todo cristiano debe tener en mente, debe tener en consideración, y no solamente tener en mente y en consideración, sino llevarlo a cabo y aplicarlo en su vida. Qué bueno. Y cómo la cruz, Félix, nos has descrito, está presente en esos ámbitos, ¿no? El familiar, las relaciones a través de la cruz, ¿no? De amor y sacrificio, de entrega. Las relaciones en la iglesia, tú lo decías, ¿no? También ese amor, esa entrega, esa búsqueda de beneficio, prefiriéndonos, ¿no? Los unos a los otros, como Cristo en la cruz nos prefirió en un sentido a nosotros antes que a sí mismo, ¿no? Y prefirió también el amor al Padre antes que el amor a sí mismo. Y como también, y me ha encantado eso, este ministerio de la cruz está proyectado al mundo para alcanzar a aquellos que no le conocen. Pues Félix, te agradecemos y por favor, todos los que nos estáis siguiendo, dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, porque hemos llegado al final de este programa. Hemos visto estos tres grandes bloques. La cruz nos da una nueva familia, nos da una nueva y restaurada identidad, y también nos da una causa y una razón, una ocasión para servir en la casa, en la iglesia y en un mundo que necesita desesperadamente conocer al Dios que nosotros conocemos y a ese Dios que se entregó por ellos en la cruz. Así que me quedo con esta frase, Félix, de la cruz nos revoluciona nuestra manera de ser y nuestra manera de entender y nuestra actitud hacia Dios, hacia la iglesia y también hacia los demás. Bueno, hacia Dios, hacia nosotros mismos, perdón, y luego hacia los demás, que incluye la iglesia y un mundo. Félix, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, de muchísima bendición. Y pues, ¿qué hacemos, Félix? Nos despedimos, ¿no? Y emplazamos... Pues nos despedimos y espero que esta enseñanza pues arraigue y tenga un fruto, en este caso, en cada uno de nosotros. Pues nos emplazamos hasta la próxima semana, próximo miércoles. Seguimos unidos y conectados. Que el Señor os bendiga. Nos despedimos y nos vemos. Bye.